¿Conoces el famoso collar de 1000 vueltas y sabes todas las opciones que puede ofrecerte? El collar de 1000 vueltas se ha vuelto últimamente uno de mis favoritos. La verdad es que es una técnica que yo ya trabajaba en otros formatos, pero no lo conocía o no lo llamaba con este nombre. Así que los principales puntos del vídeo de hoy van a ser los siguientes. Primero de todo, ¿qué es y qué opciones puede ofrecernos? Los materiales con los que podemos realizar esta técnica y luego un paso a paso detallado de cómo puede realizar modelos como este. En primer lugar, el collar de 1000 vueltas. La verdad es que se le conoce con este nombre, pero no deja de ser una cadeneta a punto crochet o ganchillo en la cual se realiza una combinación de abalorios de muchísimos tonos, materiales, colores y precisamente lo que a mí más me gusta de este collar es la versatilidad que te ofrece. Son collares muy largos, de 1,50 como mínimo hasta 1,80, es decir, pueden llegar a medir casi 2 metros. La idea de esto es que son piezas súper versátiles, te lo puedes poner así y las puntas sueltas hacia abajo, te lo puedes poner como si fuera varias vueltas y que te caigan las borlitas hacia adelante, te lo puedes poner como pulsera, como cinturón. Tiene muchísimas opciones, así que a lo mejor más que 1000 vueltas, el collar de las 1000 posibilidades. Y precisamente hace que con una única pieza tengas muchísimas formas de combinarlo y de ponerlo. Algo que también me gusta muchísimo de este tipo de collar es la facilidad con la que podemos hacerlo. Desde mi punto de vista, el crochet hace muchos años que se trabaja y está de moda, pero creo que últimamente, como es una técnica muy DIY, de aprovechamiento, de coger diferentes materiales y pues cada uno que pueda montarlo como a su gusto o a su criterio, creo que le ha dado esta nueva moda o esta nueva resurgir, podríamos decirlo. Aún así, el crochet es una técnica que se ha trabajado durante muchísimos años y aunque ahora se haya puesto de moda en este formato, hace muchos años que en bisutería y en joyería se trabaja. De hecho, para mí es una técnica muy especial porque me la enseñó mi abuela. Cuando me la enseñó, obviamente, yo no podía ni imaginarme, ni yo ni ella, que algún día yo iba a enseñar lo que ella me había compartido, así que si hoy os puedo enseñar esta técnica es gracias a ella. Así que con vuestro permiso voy a dedicarle el vídeo de hoy a mi abuela y es una técnica a la que obviamente hay que pillarle un poco el punto, pero para mí es muy versátil, muy agradecida y como nos ofrece tantas facilidades para hacerla con tantos materiales, es muy útil para que puedas personalizarla totalmente a tu gusto. Aquí tengo unos ejemplos con diferentes combinaciones de colores para que podáis ver ideas o os resulten inspiradoras para vuestros proyectos a posteriori. Como veis, según la gama de tonos que elijáis, os da un efecto totalmente diferente. Y luego lo terminamos en una punta con un mosquetón muy discreto y en la otra punta con el mismo colgantito pero sin mosquetón. La idea es que estas puntas pues luego vayan anudadas o vayan detrás, que tengan todas esas opciones que comentábamos. Como veis, por ejemplo, si yo me lo quiero poner de pulsera, me quedarían las dos puntitas aquí atrás y me queda una pulsera tejida la mar de mona. La idea es que el mosquetón lo podéis atar en cualquier punto, es decir, no hace falta que vayamos a buscar una anilla, sino que como tiene abalorios, en cualquier punto entre un abalorio se puede atar. Podríamos hacer entonces juegos de que pasara por aquí, que fuera un anillo, que fuera atado aquí atrás. Es que da muchísimo juego. Y lo que a mí sí que, por ejemplo, me gusta mucho es añadirle los toques estos en los finales. Vamos a ver otras combinaciones. En este caso esta negra también me parece súper bonita, que de hecho estoy haciendo esta clase porque hicimos un directo hablando de cierres de collares y os hablé de este tipo de cierre y os gustó tanto
que decidimos hacer la clase. Entonces, como veis, esta tiene las borlitas y esta anilla que se puede atar a cualquier punto. O esta otra combinación en tonos plateaditos, violetas y lila, que también es muy bonita. Vamos a entrar en el tema de los materiales. Lo bonito de esta técnica es que se puede realizar de muchísimas formas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Sobre todo, 3 puntos claves, como serían, por ejemplo, el hilo. En este caso, yo he utilizado hilo de nylon de 0,5 milímetros o hilo de macramé. El hilo os va a cambiar o marcar muchísimo la caída de una pieza. Por ejemplo, en este caso veis que son piezas que tienen muchísimo movimiento, mucha caída, muy flexibles, porque el nylon ya de por sí tiene como esa naturaleza. Como veis, aquí tengo este enfilado y veis, tiene esa caída, esa flexibilidad que nos da el nylon. De hecho, este es el patrón de este de aquí. Sin embargo, si hiciéramos luego, como haremos una pulsera con otro tipo de material encerado o con un cuerpo diferente, también nos daría una caída totalmente diferente. Entonces, el hilo también, si podéis, que sea sintético y sobre todo de los resistentes. Al ser sintético nos va a ayudar muchísimo a la hora de sellar o a que sea más resistente, etc. Que no tal vez hilos naturales como algodón o así, que podrían pues romperse o deshilacharse con más facilidad. Así que fino pero resistente. Y el grosor también nos va a marcar mucho las cuentas, que sería el segundo punto que utilizáramos. En este caso yo elegiría un color que sea el predominante, en este caso el negro o los violetas o los dorados, y luego lo acompañaría con tonos. Tenéis una clase también que os voy a dejar por aquí arriba, que es de cómo combinar los colores por si os sirve de guía o ayuda. Entonces, esto nos va a marcar muchísimo el hecho de que nos pasen los abalorios por el material que hayamos elegido. Siempre, antes de hacer la combinación, realizar una pequeña prueba en una punta de que os pasen las cuentas antes de tener el diseño como súper claro y súper definido, y no vaya a ser que luego a la hora de montar no entren las cuentas. Entonces, tenemos que tener en cuenta 2 criterios principales a la hora de elegir unos materiales u otros. Primero de todo, el tamaño del agujero, como os comentaba, y luego el peso. Sí que es verdad que está bien añadir de vez en cuando algún material o avalorio más pesado para que le dé un poquito de cuerpo, pero tampoco la idea es que sea un collar muy pesado, porque precisamente es una pieza muy versátil, muy liviana, entonces que sí que puntualmente le añada un pequeño peso, pero sin que sea excesivo. Entonces, siguiente tema importante, el tercero y último de este bloque, el tema de las agujas o ganchillos. Estos que veis aquí los he tejido con este ganchillo de 1 milímetro. Como veis, tiene la punta bastante finita y es de 1 milímetro, que no sé si se llega a apreciar. Pero tenéis muchísimos otros tamaños. Mira, el orden sería el siguiente. Este sería el más grande, un intermedio de 0,75 y uno más fino de 0,5. Como podéis comprobar, los ganchos también son bastante diferentes. Creo que a partir del de 0,5 ya ni se aprecia casi. ¿Qué nos va a hacer decidir por uno u otro? Y obviamente hay todavía muchos más tamaños, tanto más grandes como más pequeñitos. Contra más fina la aguja, más pequeño va a ser el punto que realicemos. Por tanto, será más definido, dijéramos, la trenza del punto cadeneta será más definido, y contra más grande, menos apretado, más flexible, etc. La idea está entre encontrar un equilibrio entre que el punto quede definido, pero que os resulte fácil, porque también obviamente contra más fino nos vayamos, más laborioso va a ser. Yo os voy a hacer una muestra con cada uno de los 3 para que veáis la diferencia. La clave está en que hagáis pequeñas pruebas antes de tomar la decisión para aseguraros de que estáis eligiendo la combinación ideal entre hilo y el número de aguja. No hay como una regla genérica como tal, sino que hagáis las pruebas. Obviamente, este hilo de 0,5 se podría trabajar con los 3, pero también depende de las cuentas que le pongáis o del efecto, variará. Entonces voy a haceros la prueba porque creo que es lo que os puede ayudar más a definir la aguja con la que vais a trabajar.
Entonces, por ejemplo, vamos a retirar todo esto de aquí. Y un último punto importante. Hay dos formas de trabajarlo. O con un patrón aleatorio, por ejemplo, como puede ser este de aquí, os colocáis varias como zafatas así, como cuenquitos con abalorios y vais cogiendo un poquito de cada, que puede ser totalmente aleatorio o a mí personalmente algo que me gusta hacer es 3, 1, 3, 3, ir combinando siempre de 3 y 1 para que mínimamente, aunque sea bastante aleatorio, haya un pequeño patrón. Como veis, aquí tengo otro enfilado y también se puede apreciar, a ver si enfoca ahí. Ahí está, ¿veis? Hay un pequeño patrón de 3 verdes, 3 blancas, una dorada, marrones. Entonces, según el efecto que queráis, os va a cambiar si lo hacéis con patrón o sin. Luego también os comentaré tiempos de cada una de las opciones. Entonces, mira, vamos a retirar estos de aquí y vamos a hacer esta pequeña prueba antes de empezar con el paso a paso. Yo aquí tengo el hilo encerado, en este caso creo que es de 0,75, no llega a ser de 1 milímetro, pero es más gordito que el que os enseñaba anteriormente. Y tengo las cuentas enfiladas, que luego hablaremos de esto, pero simplemente ahora quiero centrarme en la prueba de tamaño. Vamos a empezar con el de 0,75, a ver si se ve bien ahí. 0,75, ¿veis el tamaño de la agujita? Es muy pequeño, entonces vamos a probar. Lo que yo hago es, me coloco el hilo ahí y le doy una vuelta completa y ahora iría a buscar el hilo. Voy a colocármelo bien, que no se me escape. Y voy a hacer el primer punto. Luego nos entretendremos en el paso a paso, ¿eh? Pasa que quiero que podáis ver cómo la prueba. De hecho, este ya me está costando un poco. Y haríamos 1, 2, 3. En este caso, este para mi gusto lo veo muy apretado. Entonces queda la trenza muy definida, pero también se me dificulta bastante a la hora de pasarlo. A ver. La trenza queda súper apretada, cosa que para según qué cosas igual os puede ir bien. A ver. La trenza quedaría así con 0,75. Muy apretada, como veis. Vamos a cambiar al siguiente. Voy a dejar esto un poquito más grande. Y vamos ahora con el de 0,5. Fijaros que la aguja ya es un pelín más grande. Vamos a seguir haciendo. Prácticamente no noto diferencia. Es decir, sí que a lo mejor pasa algo mejor. También supongo que la cera está complicando un poco el que deslice tanto. También otra cosa que tenéis que tener en cuenta. Si elegís con cera, inicialmente a lo mejor los abalorios entran más fácil, pero sí que estoy notando mucho cambio a cuando lo hacía con nylon. Fijaros, la trenza cambia un pelín. Esta sería 0,5. Es un pelín, unos milímetros más ancha. Sigue siendo muy definida, pero tampoco es que haya una diferencia significativa. Vamos ahora con el de 1 milímetro. Me lo vuelvo a poner aquí. Y en este caso, yo es cuando noto la diferencia. Que por eso yo había trenzado todos los otros modelos que os he enseñado con el de 1 milímetro. Yo aquí siento que voy mucho más ágil, mucho más cómoda. La trenza me sigue quedando definida,
pero me pasa o trabajo por lo menos mucho mejor que con los otros anteriores. Noto mucho cambio de hilo, Eso sí. Del nylon al encerado hay un abismo de diferencia de cómo se mueve el hilo. Fijaros, realmente tampoco es que haya muchísima diferencia de la primera al segundo tramo al tercero. O sea, la diferencia es mínima y sin embargo, aunque en la estética no haya diferencia, sí noto esa diferencia a la hora de trabajar. Entonces, sin duda, en este caso para mí, la elección de número de ganchillo sería este, porque lo siento mucho más cómodo que los otros anteriores. Así que trabajaríamos con este. Para trabajar voy a deshacer este tramo que hemos realizado. A ver, una vez más para que se vea bien. Y fijaros, si no frenamos o no le ponemos tope a esto, fijaros qué fácil se deshace el ganchillo. Esto puede ser dramático. Dramático me refiero que a veces yo tengo un collar, por ejemplo, como el que os enseñaba, empezado, lo tengo con la aguja frenado, por lo que sea en la mesa se me engancha con algo y obviamente se deshace. Entonces, siempre que hayáis terminado, luego os voy a enseñar cómo finalizarlo para evitar que se os deshaga. Entonces, ahora sí que sí, entramos en el paso a paso. Entonces, aunque yo os vaya a hacer una muestra de pulsera, quiero explicaros cómo hago yo para trabajar los collares que habéis visto al principio del vídeo. Primero de todo, lo que yo me hago es trabajar con los abalorios enfilados. Si no los tenemos enfilados previamente, la técnica sería diferente. Sí que es verdad que se pueden pasar igualmente con el ganchillo, pero eso da para otra clase, os lo podría enseñar de otra forma. En este caso, como no quiero confundiros, siempre os voy a decir que para este tipo de estructura van enfilados previamente. Entonces, yo os voy a decir como unas medidas bastante estándares, pero esto va a cambiar mucho según el tipo del grosor de hilo, si son cuentas más alargadas o son cuentas más pequeñitas. Tenéis que tener en cuenta que con un mismo punto una cuenta larga, o alargadita, alarga mucho más que, por ejemplo, fijaros, aquí tengo micro cristalitos, ¿veis? Estos son súper pequeños, entonces, aunque yo haya enfilado 3, he necesitado hacer muchos más puntos que cuando se enfilan mismamente estos que son así alargaditos. Entonces, claro, cambiará mucho, os puede alterar bastante el largo. Entonces, como pauta sencilla, más o menos necesitaríamos 10 metros de hilo, lo que yo personalmente, si podéis, os diría de trabajar siempre directamente de rollo, porque en caso de que necesitéis más, podéis seguir tirando del rollo. Pero por si lo que sea, no tenéis el carrete, contad mínimo 10 metros, porque esto se come muchísimo hilo. Luego, para tener un collar de unos 60 aproximadamente, habría que enfilar un trocito de unos 70 centímetros aproximadamente. Pero lo dicho, según cómo sean los abalorios, os puede cambiar a más o a menos. Ante la duda, siempre podéis enfilar 5 o 10 centímetros de más, porque luego añadirlos se vuelve prácticamente imposible. Tendríamos que cortar hilo, añadirlo por la otra punta, entonces siempre que podáis añadirlos desde un inicio. Os hacéis la combinación de una tira de aproximadamente unos 70 centímetros de cuentas para tener un resultado final de collar de unos 60 centímetros. Entonces, como yo estaba haciendo los otros collares, que son unos encargos, he podido cronometrar algunos tiempos por si os sirve de guía. Si enfiláis abalorios aleatorios, más o menos simplemente la tarea o el punto de enfilar abalorios os puede llevar aproximadamente unos 20 minutos si es de forma aleatoria. Sin embargo, si vais siguiendo un patrón de ahora 3, ahora 1, ahora repito el mismo patrón, etc., esto os puede llegar a demorar 30 minutos. Es decir, solo el hecho de enfilar los abalorios ya es media horita. Como veis, no es un modelo rapidísimo de hacer, pero la verdad es que yo los disfruto muchísimo y son muy agradecidos, entonces vale la pena el tiempo invertido.
Obviamente antes ya habremos elegido las cuentas y las combinaciones de colores que, como os decía, os voy a dejar aquí arriba la clase donde explicamos el tema de cómo combinar o ideas para que podáis combinar avalorios. Entonces, haciendo el ganchillo, más o menos podéis llegar a tardar 1 hora aproximadamente. Es lo que yo tardo. Entonces, yo tardo 1 hora después de haber hecho unos cuantos, como habéis visto. Puede ser que tardéis un poquito más, un poquito menos si tenéis habilidad. Yo no soy la más habilidosa en crochet, ni mucho menos, pero eso, que contéis media hora más o menos de enfilar y otra hora de tejer. Y luego, por supuesto, lo que os cueste hacer los terminales o si le queréis añadir alguna borlita, etc. Entonces, lo que yo hago es empezar por una punta, ir trabajando e ir subiéndome los avalorios. Como este es muy largo y tardaríamos mucho y se nos haría una clase excesivamente larga, yo os he traído un ejemplo mucho más fácil para realmente simplemente aprender la técnica y ya veréis que en este caso aquí tenemos 5 centímetros, si no recuerdo mal, de avalorios enfilados. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Aquí hay 5 centímetros de avalorios enfilados. Vamos a ver en cuánto se transforman. Sobre todo por si lo queréis adaptar a pulsera y no queréis hacer un collar tan largo como el que os enseñaba antes. Entonces, me los voy a traer más cerquita de la punta porque no necesitamos tanto trocito. Y vamos a empezar desde aquí. Siempre yo me dejo 3 deditos lisos más o menos al inicio. Y ahora sí voy a ir con el paso a paso y me acerco aquí para que lo veáis lo mejor posible. Acordaros que yo estoy trabajando con el de 1 milímetro. Lo que hago es pasar el ganchillo por aquí, dejar un poquito suelto y darle una vuelta completa. Hay muchas formas de iniciar, pero esta es como me lo enseñó a mi abuela y ya se me ha quedado así. Entonces, desde aquí, el gancho lo que hace es pasar por debajo del hilo y lo recoge para meterlo por dentro del bucle. Aquí ya tendríamos el primer punto. Repito, paso por debajo del hilo, lo recoge, espera que aquí se me está soltando, y lo paso por dentro, ¿sí? Lo que yo voy a intentar hacer es siempre ir sujetando la cadeneta para tener consistencia. Entonces, esto puede ser que de tirar se haga grande, pero yo puedo tirar del hilo y hacerlo más chiquitín. Entonces, suelo hacer 3, vamos a hacer 6 puntos. Este sería el tercero, un cuarto y un quinto. Noto mucha diferencia con el encerado, respecto al otro. ¿Veis? Ahí ya tendríamos pues esos puntos iniciales. Ahora lo que hago es subir el primero de los avalorios. Lo subo aquí, me lo vuelvo a colocar en el dedo, bien al ras del último punto y paso por debajo. Fijaros que además al empujar el ganchillo yo me estoy subiendo aquí este lazo y entonces me hace un poquito más despacio para que cuando yo vuelva con el hilo me lo pueda pasar más fácil. Tengo un punto, voy a hacer 2 y voy a hacer 3. A mí personalmente me gusta hacer 3 puntos de cadeneta entre cada avalorio, pero esto va a depender mucho del tipo de cuentas que tengáis. 1, 2 y 3. Lo que sí que os recomendaría para mantener este efecto de cadena es que lo mantengáis a lo largo de toda la pieza. Si hacéis 3, que todo el rato hagáis 3. Si hacéis 2, todo el rato 2. Más que nada para que se mantenga como esa coherencia visual. Elegid si los queréis más juntos o más separados, pero irlo manteniendo. Otra de las cosas que me cuesta del hilo encerado es notarme las manos pegajosas. Eso lo llevo bastante regular. Pero bueno, 1, 2 y 3. Los primeros puntos seguramente sean los que os resulten más complejos, pero os aseguro que luego es súper terapéutico, súper relajante y es que ni cuentas, o sea, ya lo haces como automático. Y sigo pasando. Y ahí vamos con la última. Obviamente, si solo hacéis
un collar y lo vais haciendo por ratitos, no es lo mismo que ponerse como varias horas a hacer ganchillo. Si hacéis lo segundo, que es lo que yo he hecho, que tenía que hacer varios encargos, poneros una tirita o un esparadrapo en la zona donde vayáis estando trabajando. Yo personalmente aprieto muchísimo, entonces entre que aprieto y estoy todo el rato con la aguja rozando, a mí como que se me queda la piel obviamente marcada, irritada, etc. Entonces poneros una tirita en esta parte de aquí o un poco de esparadrapo para evitar que os vaya haciendo como callo en esa parte del dedito. Y aquí ya veis que ya tenemos la cadeneta hecha. Cuando ya hayáis terminado, lo que hay que hacer, fijaros, tengo el hilo por aquí, cortaría el hilo que viene del rollo y lo estiraría. A ver, que se vea bien ahí. ¿Veis? Lo estiro. Lo que hago con esto es fijar el último punto. Así ya no se me va a deshacer. Y como veis, tendríamos una pulsera. Obviamente hay que enderezarla y más cuando es enceradito. De, pues prácticamente yo diría que el tamaño de una pulsera, mínimo 16 centímetros. Mira, 17. Perfecto. ¿Veis? Pues más o menos, para una pulsera de 16 centímetros con menos de 5 centímetros de cuentas sería suficiente. ¿Qué haríamos ahora? Pues simplemente colocarla bien, ponerla recta y ponerle un cierre corredizo de macramé que pueda abrirse y cerrarse. En este último yo he cortado igual un poco corto, pero mejor que os dejéis unos centímetros para luego hacer el final. Luego podéis coger cualquier resto de hilo, hacerle el cierre de macramé y ya tenéis una pulsera la mar de mona, súper fácil y rápida. Y la verdad es que podéis hacer combinaciones súper bonitas. Yo no la voy a atar porque como es una muestra, pero eso, que sepáis que podéis ponerle el cierre de macramé. De hecho, os dejo por aquí arriba la clase donde está explicado para no hacerlo demasiado repetitivo. Y en mi caso, os diría que el hilo encerado no me acaba de convencer mucho para esta técnica, la verdad, porque siento que en este caso queda como demasiado rígido. Fijaros qué diferencia con este de aquí, que tiene una caída buenísima. Por ejemplo, mira, voy a empezar el collar para que veáis la diferencia de tejer con uno o tejer con otro. Lo que yo hago cuando estéis trabajando con tantos metros, poneros el hilo en algún sitio donde pueda moverse, ir tirando. Entonces, cojo unos cuantos abalorios, me los pongo dentro de mi mano izquierda y los freno ahí con el dedito. Más o menos me dejo también aquí unos 4 deditos al inicio. Lo vuelvo a frenar aquí, el dedito. Pobre, ya está machacado, es que llevo ya muchas horas haciendo todos esos. Obviamente el ganchillo también está como pegajosillo de la cera del encerado. Mira que me gustan mucho los metalizados y de hecho veréis que hay muchos collares de este tipo que se hacen con metalizados, pero id con cuidado de que sean metalizados que no se rompan, porque hay muchos metalizados que las propias fibras como que son muy delicadas y se rompen con bastante facilidad. Mira, he hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me gusta muchísimo más. Subo este primero, lo aprieto aquí y hago 1, 2 y 3. Obviamente no me sigue deslizando como antes porque tengo tanto el dedo como el ganchito pegajoso de la cera, pero ¿veis? Entonces es cuestión de iros subiendo cada vez un abalorio, lo pasáis y la verdad es que son modelos
Aparte de que son muy agradecidos de montar porque puedes aprovechar cualquier resto de abalorios, incluso me dejasteis un comentario hace unas semanas de una chica que tenía un jersey viejo y que estaba aprovechando todas las cuentas del jersey. Otra chica también que me dijo que le daban bisutería y que estaba aprovechando las cuentas y los materiales para hacer piezas nuevas. Este tipo de montaje se presta muchísimo a que hagáis este aprovechamiento y combinación de cuentas, que lo típico, nos queda en la cajita un restito de cada, pues hacéis una combinación bonita, buscáis un hilo que le pase bien y podéis hacer collares y pulseras súper versátiles. De hecho, a mí es una de las que últimamente estoy montando más y me gusta más tanto de hacer como de combinarla. Así que espero no haberme dejado nada. Cualquier duda, cualquier cosa, ya sabéis que me podéis escribir en comentarios. Espero que te haya gustado tanto como a mí este tipo de montaje y, por supuesto, si lo pones en práctica o lo realizas, me encantaría ver el resultado. Me lo puedes compartir en mi Instagram o etiquetándome @bitsandtips. Y, por supuesto, si tienes cualquier duda de la técnica o de los materiales, puedes dejármelo en la parte de abajo de los comentarios. Y si queréis que hagamos alguna combinación o algún montaje más con la técnica del crochet, también me encantaría saberlo para poder preparar una clase al respecto.